Sí, está perfecto para que nos caigamos. Tú tienes que ir por el centro. Es que hay piedras también. ¿Voy? Sí. Voy. Y no es la peor parte. ¿No? ¿Por qué? Porque aquí sí está mal. No, pero si cojo la carrerilla por el centro está más seco. Si hubieras tú la tuya, te lo tendré que subir yo. No, lo voy a subir yo. Cuidado. Hay que empujar. Sí, voy. Tanto peso. Ok. Dios. Para. Dios. Es que además hay arena fofa. 1, 2, 3. Vale, ya estoy metido, ya estoy. Dios, otra vez. Es que hay fofo, está fofo en el medio. Para atrás. Me he clavado. Hostia, hay que hay arena. Cuidado. Vale. ¿Es aquí? ¿Dónde? Ajá, derecha. Yo huelo el problema de lejos. Mira que le dije, cuando estaba ahí abajo, sin subir ni nada. Déjame que te la suba. No, no me voy a caer. Yo llego mucho mejor al suelo. Te vas a caer. No me voy a caer, pendejo. Te vas a caer. Gracias, Te vas a Dios. caer porque no vas a llegar al suelo y que te va a costar y no te haces con la moto, cielo. Por ahí. Bien. ¿Has visto? Muy bien. Y lo que está que te vas a caer. Toma ya. Muy bien, también. Que te vas a caer. Bueno, aquí es donde nos quedaremos esta noche. 12 euros. Es como una casa de invitados, ahí tiene la cocina compartida, hay varias habitaciones y como estamos solos, pues perfecto. Las motos aquí abajo. Madre mía, la que hemos liado para subir aquí. Yo no tenía muy claro que íbamos a subir, porque yo veía súper negro. Y claro, yo dije, sube tú primero, Vicente, que así te grabo, y luego subo yo. Buah. Como habéis visto, ¿no? Para subir la vikinga, vaya tela marinera. Y la mujer atrás y yo preocupada, no vaya que la moto se caiga y se caiga encima de la mujer. Fernanda me ha sorprendido una vez más. Lo ha hecho de maravilla, porque estaba muy difícil con las maletas. Habéis escuchado, ¿no? Me decía, te vas a caer. Yo estaba convencido de que se iba a caer y yo le he dicho, ¿te subo yo la moto? No, ya sabía lo que yo se va a caer. No. Digo, más que nada, porque es que se va a caer, me va a tocar levantarla y tal. Pero lo ha hecho muy bien, ha cogido el camino correcto, que era de la derecha, no por donde yo me he tirado, que estaba eso, parecía que estaba mejor porque estaba seco, pero ¿qué ocurre? Que estaba hablando por debajo, entonces he hecho 2 o 3 agujeros ahí que me quedo atascado. Y claro, yo atrás el problema es que Fernanda, claro, cuando la moto se le vence, llega menos que yo al suelo y entonces con tanto peso no se hace con la moto. Pero no, ha cogido el camino correcto, que era el de la derecha, que había más barro, estaba más pisado. Y ha cogido para arriba como una campeona. Eres un cielo, podría hacer mejor. Una máquina, te ha hecho una máquina. Yo no lo tenía muy claro, pero yo no tuve miedo, porque cuando tienes miedo es cuando la cagas.
Si estás en duda, la cagarás. Decisión. Es verdad. Es que al final es verdad, ¿eh? Decisión. Y bueno, nos quedaremos aquí y ya está. Preparar algo de comer. Tenemos ahí comida de ayer, o sea que fenomenal. Tenemos una vista maravillosa de aquí. Mira, os enseño. La niebla está arriba. ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Qué tenemos de menú? Pollo asado. Otra vez. Los restos del otro día, que es una mezcla de queso frito con berenjena y algo de huevo revuelto. La mujer nos ha tapado las motos. Mirad qué bien. Bueno, este será nuestro desayuno. La hija de la señora ayer nos trajo esas verduras de aquí de su huerta. Tomate, creo que es tomate amarillo. Bueno, son 5 huevos para cada uno porque estamos hambrientos y me encanta ir a los hostales que la cocina está completa. ¿Cómo lo valoro? Abrir esto y que tenga un pelador, que tenga bastante tenedores, cuchillos, que tenga todo. Tampoco es que hace falta tanto, pero algunas cosas necesarias es que cuando estamos en sitios como este nos gusta cocinar. No es que me guste cocinar, es que tengo que hacerlo. Entonces, que menos que haya las cosas necesarias para hacerlo. Es que a veces hemos ido a cocinas que estaba ahí el... ¿Cómo se llama el fogón? El fuego. Estaba el fuego ahí, pero es que no había nada para cocinar, no había ni sartén, no había nada, o sea que... teníamos que sacar otras cosas. Bueno... Muy importante, Vicente siempre recalca, y yo también, porque yo sé mucho de moto, mentira, pero que antes de salir, ligar la moto antes, dejar que se caliente, encender la moto antes y dejar que se caliente el motor. ¿Por qué? Porque yo ya lo he hecho y no está bien. Muchos de vosotros habrá hecho lo mismo, pero mira lo que pasa. Más o menos lo que pasa con el aceite del motor es eso. Pues está así y claro, no fluye, no lubrifica las piezas del motor, entonces eso hace que genere un atrito. Mientras tanto, atrito, ¿no? Atrito de las piezas, que eso produce... Eso produce que no se lubrique tanto por la densidad. Entonces Si tiene que está estar caliente, mucho más diluido cuando está caliente y entonces la lubricación es muchísimo mejor. Claro, Y el aceite llega bien en todas las partes del motor. Tiene que subir arriba. Abajo, deja todo bien humidito, mojadito. Deja todo bastante lubricado como tiene que ser. O sea que antes de salir, encender la moto, dejarla encendida un poquito, no arrancar la moto y iros, porque eso puede causar un problema en el motor, ¿eh? Exacto. Bueno, si salís, podéis salir, pero muy despacito. Muy despacio. Al ralentí hasta que el motor coja temperatura. Una vez que coge temperatura, el aceite se queda mucho más diluido y entonces la lubricación es muchísimo mejor. Y va de un lado a otro, como tiene que ser, y sube arriba, abajo, y lubrifica todo. El motor le vais a dar mucha más vida si lo hacéis así. Bueno, pues ya está. Eso de encenderla, y acelerones o salir... En los coches igual, evidentemente. Hablo para cualquier motor con lubricación. Solo los eléctricos se salvan de eso, que no tienen ese problema. Un eléctrico lo enciendes y puedes salir escopeteado. Pero un motor de combustión con lubricación no podéis hacerlo nunca así. Bueno, se puede, pero no se debe. Exacto. Podéis gripar el motor además, va a durar muchísimo menos. Así que si queréis conservar vuestra moto como vuestra mujer, cuidarla muy bien. Lubrificando todas las partes, Exacto. alimentándola, importantísimo. Así que se ha terminado la clase Vicente Fernanda por hoy. Hasta la próxima, amigos. Hay que apuntar bien. A ver cómo está esto. Pues ayer por ahí abajo fue de campeonato del mundo para subir. Por ahí subimos por ese barrizal, que no veas. Ahora vamos a salir por ahí arriba, que ha dicho la señora que se sale mejor. Mira qué peras tan buenas. Espera, te ayudo.
¿Vale? Vale, un poco para arriba. Ok, ahí. Se mira la mano. Thank you. Cuidado ahí. Esto está mucho mejor. ¿Ya? Ya está, vamos. Está fría la moto aún. Claro, está muy fría. Pues se vaya todo el barro de las ruedas. Joder, nosotros entramos por abajo. Joder, por aquí estaba mucho mejor. Pero es que no me marcaba por aquí. Te marco el camino más rápido. Mientras estábamos en la ruta, vimos este lago. Nos llamó mucho la atención los colores de la vegetación y nos decidimos acercarnos a sacar el dron. I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they never go. Arriba, ¿no? Por la izquierda subes hasta arriba. ¿Aquí? Sí, por ahí. Con carrerilla. Lo que no esperábamos era encontrar un cementerio en la colina, cosa que dejó a Vicente contento, ya que en todos los países que vamos, los cementerios son algo que siempre le despierta la curiosidad. Mira, un cementerio. 1968. Eso es de alguna batalla, seguro. Mira, banquitos. De banquitos, son tumbas. Ah, eso de ahí. Sí, Ah. cariño. Pensaba que decías esto. Estos son de niños. Mira, pensaba de un bebé. En cada país los cementerios son diferentes. Sí. Mira, se ha puesto las fotillos y todo aquí. Interesante, ¿ves? Y tiene mesitas. Ya lo he visto en algunos para sentarse ahí, para rezar y eso. Bueno, pues ya ves cómo es un cementerio armenio. Ay, mira, llega hasta allá abajo y todo. El sitio es bonito, aquí enfrente del lago. 1941 al 45. Mira, aquí están los nombres en armenio. Para todos los que morirían aquí. Es hora de buscar un lugar donde comer, pero a veces el sitio elegido resulta no ser la mejor opción. Dios, Barbareda. sea, Mira, mira, ahí, derecha, derecha. no derecha. veo nada. Banco. Dios, pero cuidado, aquí hay mucha gravinha. Bendito coche. Por aquí está bien. Aquí ya no está tan bien. ¿Dónde? Pero ya no por dónde salimos. De momento vamos a comer. Espera que aquí hay piedras. Mierda. Vamos a comer polvo. Una mierda aquí, de sitio. Sí, hostia, qué polvareda hay. Y ahora volvemos por donde hemos ido y nos vamos de aquí. Por los huevos a otra parte. No ha sido buena idea. Toda esta carretera está llena de camiones de Irán con gasolina y gasoil, en fin. La poca relación que tiene Armenia con Turquía y Azerbaiyán hace que este tenga que importar gasolina de Irán y suministros de Georgia. Hace calor, ¿eh? Nota. Sí, hay que quitarse ya ropa. Norabank se llama. Close your eyes, hear the voice within calling. This heavy load got under your skin. Howling, you got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside. Heading for collision and denial. To really live, you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors. Ya hemos llegado.
que es guapo el monasterio ese. Noravank Monasterio se llama. Qué pasada, que sí, ¿os ha Muy gustado? bonito, del siglo, será del 10 o el 11 también. Casi todos son de esa época los que hay por aquí. Sé que además el color ahora del sol. Y la ubicación es preciosa. Y mirar el sitio allí, las piedras aquellas. Viene todo por un cañón, llega aquí y hay un río ahí al fondo. Y cuando el sol le pega, pues ahora ya le está dando menos, pero estaba precioso. Ahí abajo es donde creo que acamparemos, porque Y cenar. todavía tenemos que cenar. Mirar ya el neumático como lo tengo, el delante. Pobrecito. Está ya listo. Estamos en Armenia ahora, cuando lleguemos a Georgia lo cambio. Mira, yo una cosa que siempre hago. Si no hay basura, me llevo la basura que Se la hago come. conmigo. Si no hay basura para tirar la basura que hago, me la llevo conmigo hasta que encuentre una papelera y la tiro. Mira dónde la pongo. No, pero hay allí, hay una papelera allí. Sí, pero bueno, está lejos cuando vaya con la moto. Ay, Joder, no rompas el esquema. Hay 20 metros. Que me ha La quedado. idea es buena, meterla en la maleta, la basura. Exacto. Vamos a comer. Buster y Gibi, buena combinación. Y para quien no ha visto todavía el vídeo donde yo salgo hablando del Best Booster y cómo lo montamos, está aquí arriba, podéis Exacto. verlo porque lo explico fenomenalmente mal. Lo monta. Lo explica muy bien. Pues vamos a buscar un sitio para dormir y comer. La carretera acaba aquí en el cañón este. Sí, ya no hay más. Aquí tampoco está mal, ¿eh? Bueno, vamos abajo que hay un río. Es que eso hace, ¿no? Pero una vez que se meta detrás de la montaña, ya está. Vale, hay dos sitios. Hay ese y hay otro ahí a la izquierda que hay que para verlo. Oye, ¿seguro que va la carretera ahí? ¿No se mete por el cañón ese? No, pero hay un camino que creo que puede ser que sea un sitio para comer. Ahí estaría fenomenal dormir y comer. Aquí se acabó. No. Bueno, pues esta es una opción y esta puede ser la otra. A los pies del monasterio. Pero se puede entrar es otra cosa. Habría que bajar, ¿no? Que mira. Más que nada pues no hay cómo dar la vuelta. Hombre, he visto un coche entrando ahí, ¿eh? Si entra un coche, entramos nosotros, tírale. Aquí, este es nuestro sitio, es perfecto, incluso más abajo y más, pero vamos, yo creo que este Aquí. es bueno. Y además vista para el monasterio ya. Efectivamente, vale, pues ya está, aquí, Cari. Aquí es buen sitio. Pues como os hemos dicho, vamos a acampar aquí. Vamos a hacer una arroz a la cubana. Ahora veréis cómo se hace, los que no lo sepáis. Eso me lo hacía mi abuela. Mentira, le he hecho una cubana. Sí, sí. Ya me hubiera gustado a mí que me lo hubiera hecho una cubana, ¿no? Pero me lo hacía mi abuela. Ahí están las motos. Tenemos hasta una pequeña fuente ahí. Vamos a montar la tienda de campaña aquí. Y bueno, pues ya os vamos diciendo cómo sale todo. Llevo de polvo, porque la carretera estaba en obras, camiones, una cantidad de polvo que no veas. Mira, chanclas o chinelas, como se dice en brasileño, hay que llevar siempre. Llegas, te quitas las botas, el pie descansa. Llevo ya como 2 meses con 2 calzoncillos y 2 pares de calcetines. Porque cuando es verano se seca enseguida, entonces siempre lavo unos en alguna fuente, los pongo a secar, por la noche cuando me cambio lavo otro calzoncillo y otro par de calcetines, o sea que realmente con 2 calzoncillos y 2 pares de calcetines podéis echar 2-3 meses sin ningún problema. Yo llevo alguno más por si se me pierde alguno o tal, o un día no puedo secarlo. Pero vamos, que se puede perfectamente. Fernanda no comparte eso, llevará como 30 bragas y calcetines no sé cuántos, pero yo llevo poquísimo. Es lo mismo que tu calzoncillo. Bragas ocupa un poquito, pero bueno, no deja de ser, todo ocupa al final. Así que lo sepáis. Yo quiero, mira, lo ideal, 4 pares de calcetines y 4 calzoncillos y tenéis, vamos, para echar un par de años sin ningún problema. Para dar la vuelta muy moto. Exacto, lo vais lavando, claro. O sea, guarros. Pero vamos, prácticamente todos los días siempre hay una fuente, algo donde lo puedes lavar, o si te quedas a dormir en algún sitio, entonces lavas uno, lo pones a secar. Yo llevo una bolsita de rejilla, que ahora os la enseñaré. Entonces, si no está seco, lo metes en la bolsa esa de rejilla que va fuera de la moto, se va secando
y ahora cuando llego pues lo tiendo. Entonces yo ahora me quito estos calcetines que normalmente en verano apestan, son de lana merina. No huelen demasiado, aguantan bastante bien el olor y todo. Muy recomendable, son caros, pero van bien. De Decathlon. Joder, a mí Decathlon me tenía que patrocinar, ¿verdad, cariño? A ver, Decathlon, si nos escuchas, hacemos mucha publicidad, por favor, échanos una mano. Y ya está. Dale más gas que se para. ¿Ves? Esto lo lavé esta mañana, no se había secado aún, lo pongo aquí y ya se seca. Esta es la bolsa que yo llevo. Es una bolsita de Gibi de rejilla, pero vamos, cualquier bolsita os sirve. Entonces lo llevo fuera aquí atado y entonces se ventila, porque si está mojado y lo metiese en una bolsa de plástico, se revira eso y muy mal. La camiseta cada 2 o 3 días, depende si sudo o no sudo, depende de los marrones que nos metamos. Lo que hago es que también llevo 2 camisetas, una la lavo y otra me la pongo. Vamos, llevo alguna más, pero que con 2 os apañáis perfectamente. 3 si me apuras. No necesitáis más, de verdad, muy poquito. Y diréis, joder, pues sí que llevas equipaje. Pues sí, la verdad es que llevo muchas cosas, pero el próximo viaje a España, que vayamos, cojamos un avión, que tenemos que ir a hacer alguna cosa, voy a dejar un montón de cosas. Y si no, lo regalo, porque me sobran cosas. Y ya llevo bastante menos de lo que llevaba al principio. Podéis ver aquí el vídeo, que pesamos todo el equipaje y todo lo que pesaba. Yo creo que de equipaje llevaba 90 kilos, también con el peso de las maletas y todo, o 94 kilos, algo así. Y Fernanda 70 y tantos, bastante, demasiado. Piensa que luego la moto pesa, con las defensas y todos los extras que lleva, la moto estará en 230 kilos, 240, más casi 100, 340 kilos, más el animalito aquí encima, pues imaginaros, ¿no? En fin, sin comentarios. Cada día os enseño alguna cosa, no diréis que no. Cariño, ¿cómo va eso? ¿Estás viendo, no? Esto es nuevo, ¿eh? Que tú nunca has hecho eso. Ay, yo te enamoré porque por la cocina, por todas estas ¿Seguro? cosas. Parece una bruja. Mirad qué pinta va cogiendo esto ya. De aquí al Masterchef tengo un paso. Fernanda nunca había probado un arroz a la cubana. ¿Qué os parece? ¿Soy un artista o no? Nunca había probado una comida hecha solo por él. Que me estás desarmando. Vamos, no te hago yo unos huevos fritos y unos espaguetis que te mueres. Y carne asada a la barbacoa. ¿Veis? La linterna de Olay la ponemos así con esto. Lleva un imán además. Y tenemos luz. Estoy haciendo un café con leche. Bueno, yo creo que acaban de estafarnos. Estábamos aquí tan tranquilos cuando empieza a aparecer una luz en el oscuro y digo, ya viene alguien. Justo vino un chico, bueno, un hombre, y dice algo en georgiano que no entendíamos y bueno,